y a grabar en esta computadora. Ahora sí, vamos a volver a compartir pantalla entonces. Compartir. F5. Listo, entonces ya están viendo la presentación otra vez. Sí, profe. Vale, entonces, detrás de las actividades económicas no solamente hay agentes racionales que intercambian todo a partir de contratos preestablecidos con cierta libertad. En la clase pasada, de hecho, veíamos cómo la libertad es un concepto estrictamente formal, es decir, supuestamente y no existe ningún estatuto, no existe ningún lineamiento legal o normativo que nos impida vender nuestra fuerza de trabajo, acceder a los bienes de consumo, etcétera, etcétera, pero hay una realidad fáctica, una realidad material en donde operan otras dinámicas, otros circuitos configurativos de la vida y que se salen totalmente de nuestras propias manos. Detrás entonces de la prostitución, la pornografía y las drogas, no solo existen personajes que podríamos decir son escabrosos, oscuros, hórridos y funestos, sino que además de eso también perviven otra serie de personajes que día a día pueblan el escenario de la política nacional y de la política internacional, que aparecen con sus trajes bien arreglados, de corbata, bien peinados, totalmente aseados, dando discursos ante organismos regionales, nacionales e internacionales. La prueba más fehaciente de ello la podemos evidenciar cuando sabemos que existen personas, por ejemplo, que en el escenario nacional, dentro del ámbito nacional, que están encarceladas o en procesos penales por parapolítica, por vinculación con narcotráficos, por narcopolítica. Sabemos nosotros que detrás de la política colombiana, por ejemplo, hay o están arraigados varios clanes que han cometido actos delictivos como traslado de votos, compra de votos, que han erigido contratos ilegales con grupos paramilitares, de narcotraficantes, o también han transado con diferentes agentes delictivos. Esto también se mueve dentro del ámbito económico. No solamente tenemos que pensar el ámbito económico, como ya les decía, como algo impoluto, radicalmente higiénico, blanco, puro, desprendido de cualquier mácula o mancha o resquicio por donde pudiese bullir alguna actividad rara, sino que esto realmente la nutre, existe y está ahí y la tenemos que comprender, la tenemos que entender y tenemos que también saber como sociedad enfrentarnos a este tipo de cosas, a la corrupción que está detrás de las diversas fuerzas, de las diversas relaciones que se establecen en el ámbito político, económico y social. Ahora bien, tenemos que comprender de buenas a primeras cuál es el caldo de cultivo en donde se fraguan, en donde se cuajan estas actividades que aparecen como delictivas, pero en donde también participan agentes de la ley, políticos, contratistas estatales, comerciantes, etcétera, etcétera, etcétera. Empecemos entonces a darle un poco de forma a esto. Con la intromisión del modelo productivo de la sociedad capitalista, se trastocó, se trastornaron las relaciones inter e intrapersonales. En el desarrollo de la sociedad moderna han despertado una seguidilla de cambios que suscitaron diversas maneras ya de relacionarse con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Instituciones que antes se veían como sagradas, como lo más magnánimo y excelso, tales y como lo eran, por ejemplo, la familia o el ámbito también del Estado, entró en
el juego de la reproducción del capital y de la reproducción de el ámbito o el campo del mercado, del comercio. Aquí yo les pongo una cita interesantísima de esta autora Sheila McGregor, donde se dice que el desarrollo de la sociedad capitalista moderna ha provocado cambios masivos tanto en la vida personal como laboral de las personas. El capitalismo no solo reestructuró el mundo del trabajo, sino también la familia, la institución en la cual todos crecemos. El desarrollo del sistema de producción fabril trajo consigo la separación completa del trabajo y la familia. Para la clase dominante, la familia seguía siendo un mecanismo vital para controlar el poder y la riqueza. Pero para la clase obrera, la familia dejó de ser una unidad productiva. ¿Qué quiere decir McGregor con esto? Afincándose dentro de la teoría del materialismo histórico clásico, que realmente para la clase dominante el mantener cierto estatus a través de la familia representaba una necesidad de primera mano, era algo absolutamente imperativo. Es lo que ustedes ven, por ejemplo, dentro de construcciones literarias, como esa idea de mantener un orden social a través de la sangre, la casta o el realengo. Esto lo podemos evidenciar como una serie de rezagos propios de una sociedad cortesana, en donde se dice que no debería de haber como una mezcla o una interrelación entre dos grupos sociales que, entre comillas, naturalmente son opuestos. En cambio, la familia de las clases subyugadas o de las clases dominadas simplemente se convirtieron en un mecanismo de reproducción no solamente ideológico, sino también material de la subordinación de un sexo con respecto al otro, cosa que nosotros ya hemos ido viendo a lo largo de las clases. Hay unas diferencias biológicas que son ineludibles, que son incontestables, que están circunscritas en la naturaleza, y estas se entroncan dentro de las vivencias sociales y dentro de la comunidad intersubjetiva, es decir, dentro de la cultura. Las relaciones aparentemente se establecen de forma libre. Sin embargo, la vida de los hombres y las mujeres, para que podamos comprender en dónde se confabulan los elementos propicios para que se desarrolle la prostitución tal y como la entendemos hoy en día, pareciera como la forma privatizada o la forma microestructural en donde se reproduce todo el marco macroestructural de la economía a nivel social. Es decir, como dice McGregor, la familia también estructura y perpetúa la opresión de las mujeres porque soportan la carga principal del cuidado de los hijos. La mayor parte de la cocina, la limpieza, las compras y la atención de las necesidades de los niños está a cargo de las mujeres. Además, la mayoría de las mujeres casadas salen a trabajar. Esa teoría es desarrollada ampliamente por sociólogas como Eva y Luz, que retoman algunas de las teorías de Engels, de la familia, la propiedad privada y el Estado, en donde se dice, las mujeres no solamente están subordinadas al modelo de producción capitalista, es decir, a la reproducción de la propiedad privada, en tanto fuerza de trabajo, en tanto intercambio mercantil, sino también en el interior del hogar. Hay una frase de una pensadora peruana del siglo XIX llamada Flora Tristán que dice que si existe alguien más subyugado que la mujer, que el obrero es la mujer del obrero, o al menos esto es el fundamento teórico en donde se va a enarbolar esta teoría. Esta división del trabajo entre hombres y mujeres al interior de la familia sirvió mucho para los intereses de la clase dominante, porque las generaciones actuales y en los futuros trabajadores se mantienen en gran medida con los salarios de los trabajadores y las mujeres ya en una doble carga del trabajo y el hogar. Esto es algo preciso, es decir, la prole, la progenie o los vástagos de una unión ratifican, replican de una manera reiterativa y constante todo el régimen de producción a una escala microestructural. La mujer entonces se encarga, palabras más, palabras menos, según la aserción presentada por McGregor, de
forjar las bases estructurales para la formación de una clase trabajadora explotada. El crecimiento entonces del mercado masivo, la fabricación en línea, condujo al surgimiento de la publicidad también masiva. Se alentó a las mujeres a cambiar sus hábitos y comprar de todo, desde pan, mermelada y pasteles preparados hasta ropa, y cada vez más artículos eléctricos. Estos fueron anunciados como ayudas para crear el hogar familiar perfecto. La mayor parte de la publicidad que se expandió masivamente durante la década del 20 estaba dirigida a las mujeres porque eran las encargadas de comprar los artículos del hogar. Entonces, MacGregor, continuando las reflexiones sociológicas que ya se venían desarrollando desde el siglo XIX en torno al papel de la mujer en el interior del hogar, dijo que la sociedad masiva que halló una manera de refrendarse dentro de este ejercicio de la publicidad, presentó también unas condiciones propicias u óptimas para que entonces se pensara de una manera natural como la madre encargada totalmente del hogar. Esto lo desarrollan algunas pensadoras modernas cuando dicen que esta responsabilidad que recayó sobre muchas madres o muchas personas que fungían o suplían el rol de madres, no solamente figuró como una especie de carga material, es decir, planchar, lavar, hacer la comida, etcétera, sino también como una carga mental, en donde se tenía que tener presente todas las labores y todas las tareas del hogar, además de los problemas psicológicos, mentales, que podrían despertarse en cada uno de los miembros. Esto era bastante representado en caricaturas, por ejemplo, como los Picapiedra o como los Supersónicos, que hacen, digamos, una caricaturización o una hipérbole, una manera de mostrar a través de estas creaciones estéticas, como por ejemplo, la esposa de la familia tenía que estar a 100 ojos con todas y cada una de las cosas que pasaban al interior del hogar, las tareas de los niños, los útiles, delegar entonces también labores para que ellos cumplieran, además del aseo, de las cuestiones en torno a la limpieza, la cocina, también cuidar el autoestima de los niños, estar pendiente de su estado anímico, etcétera, etcétera. De una manera brillante, por ejemplo, en Los Simpson, porque mal que bien, esas producciones del entretenimiento, de la industria de la cultura, reflejan de una manera estética o artística las condiciones en las cuales el creador de ese contenido se ve imbuido. Entonces vemos, por ejemplo, una Marge Simpson que atiende a todos los frentes del hogar y en cambio vemos a un Homero que hay veces parece como displicente y desconoce totalmente los hábitos, las costumbres y las tradiciones debajo de su propio techo. Esto MacGregor lo ha señalado como una realidad evidente o que ella ha podido evidenciar a partir de su estudio sociológico. Ahora bien, Engels y MacGregor lanzan una hipótesis que es interesantísima y es que dentro de la cultura popular se fraguó un imaginario colectivo en donde existían las mujeres que eran entre comillas de bien y por otro lado, o en contraposición a esto, las mujeres que servían para suplir una supuesta necesidad inherente a la virilidad masculina como la es la pulsión o el deseo sexual. No nos referimos a otra cosa con esto que a la figura de la prostitución. La prostitución ha existido desde que existe la propiedad privada, como ya lo hemos visto en las clases. Al principio en el Paleolítico, muy probablemente en la horda de cazadores y recolectores, en donde la división del trabajo era tan incipiente, era muy inviable que existiera este ejercicio de la prostitución. No obstante, con el advenimiento de la propiedad privada, con mujeres desarraigadas del núcleo productivo,
con una dependencia económica que las dejaba en las garras de la zozobra, de la incertidumbre e incluso de la indiferencia social, la prostitución entonces empezó a consolidarse como una actividad socialmente remunerada. Eso sí, en las culturas antiguas existía una figura que era la prostituta sagrada, que lo que hacía era dramatizar los mitos propios de los ciclos reproductivos de la naturaleza, pero esto es una función ya totalmente diferente que suplía unas necesidades de un imaginario mágico religioso. La prostitución, según Engels, según MacGregor y según algunas otras teóricas, como por ejemplo Sheila Jeffries, o Jeffries, no sé cómo se pronuncia ahorita, les muestro de pronto una citica de ella, dice que la prostitución en la modernidad se evidenció ya con la hegemonía del tráfico de las mercancías. Como nosotros ya vimos en la clase pasada, en ese tránsito de la cosa o cómo esta pasa de ser simplemente un objeto material a una mercancía, hay una enajenación de su propia naturaleza. Ya no es una naturaleza que le es propia a la cosa, sino que es una materialidad o una naturaleza, una sustancialidad cuya finalidad es el intercambio. Por eso es que el extrañamiento, la enajenación, la alienación presenta a las diferentes facultades del ser humano como algo ajeno, porque son un objeto, es algo totalmente diferente de mi propia voluntad y solamente sirve para suplir algunas necesidades en el reino del consumo, en el reino de esos valores de uso sociales. Por eso es que las relaciones entre seres humanos aparecen como relaciones absolutamente cosificadas. Vemos, por ejemplo, esta publicidad de este jabón Richelet, que era tan famoso entre la década del 20 y el 30, una mujer hegemónicamente hermosa, es decir, dispuesta para la actividad reproductiva. Vemos una cara con unas facciones finas, europeas, un cutis perfecto, es decir, es una configuración cuya finalidad es la mercadotecnia. Y entonces el producto que se vende, el producto que aparece ante su vista, no solamente suple una utilidad como lo podría ser la higiene o como lo podría ser el aseo de la cotidianidad, sino que se le dice, hey, si consumes esto, podrás ser reconocida socialmente dentro de la labor que a vos te toca, que es una labor reproductiva al interior del hogar. Entonces ahí se le dice, ¿no? Es un cutis maravilloso y será radiante, etcétera, etcétera. Entonces vean, detrás de la mercancía no solamente se presenta la materialización del hecho social a través del intercambio, sino también un ethos, es decir, una predisposición actitudinal y comportamental basada en unos valores, en unos valores. Es como, por ejemplo, hoy en día cuando se te vende un producto, por ejemplo, en, no sé, en Starbucks o en algunas de estas cadenas de altísima comercial, actividad comercial, y te dicen, ah, por cada tacita de café que estés comprando, estamos donando 5 centavos para acabar con la deforestación de los bosques amazónicos. Cosa que está bien, claramente, pero lo que ellos, además de la mercancía, te están vendiendo es un sentirte bien, es decir, es suplir esa necesidad filantrópica, esa necesidad inherente al ser humano como lo es la solidaridad o la necesidad de estrechar los vínculos intersubjetivos a través de la mediación de la mercancía. Entonces vemos cómo se presenta una mujer apta para el consumo, pero también una mujer a los márgenes de esa sociedad del consumo. Apelar a las mujeres como consumidoras, decía Jeffrey en MacGregor, estaba también acompañado hacia una idea de retratarlas como esposas ideales, como objetos sexuales totalmente deseables y deseados. Se animaba a que éstas utilizaran el sexo, la apariencia física, para mantener el interés de los cónyuges o también para mantener un estatus o una posición dentro de la sociedad. La belleza y la sensualidad quedaron subordinadas al consumo, al nexo del dinero.
Si la atracción mutua era la base sobre la cual los hombres y las mujeres debían entonces de desarrollar sus relaciones y la crianza de los hijos, la razón material, entonces el sexo se convirtió cada vez más en el medio por el cual las mujeres tenían que mantener a los maridos en el hogar familiar. El sexo entonces se convirtió en esa carta de presentación para muchas esposas y para muchas madres. Sigmund Freud, por ejemplo, enarboló la posición de que realmente cuando la esposa pasa al núcleo de conformación familiar, deja de ser un sujeto deseante y deseado para convertirse simplemente en el arquetipo de la madre abnegada. No obstante, la sociedad de consumo entonces se enraizó en la idea de que ésta también debía mantener la atención constante del sexo opuesto para poder sobrevivir, para poder incluso adentrarse dentro de las dinámicas productivas. Eso nosotros lo vemos en las producciones cinematográficas o en las producciones televisivas de esta época, en donde se les exigía no solamente mantener un currículum impecable, sino una imagen impecable. Vean, por ejemplo, esta propaganda interesantísima de la década de los 50 de una marca de cervezas, en donde el esposo le dice de manera muy condescendiente a la señora, no te preocupes, querida, al menos no quemaste la cerveza. Es decir, como no, esta pues es tonta, es una inútil total y nada más es un buen adorno para el hogar. Aquí yo les, ay, pues madre, no sé por qué me quedó el texto superpuesto. Bueno, aquí yo les presento una imagen de una campaña de Budweiser en donde ellos revisaron algunas de las pautas publicitarias que tenían en la década de los 50 y las intentaron volver algo así como inclusivas o qué sé yo. A la izquierda entonces tenemos eh, esta, en donde se muestra pues como esta figura del el hombre dominante al interior del hogar, etcétera, etcétera. Y a la derecha ya la resignificación que se le hizo en el siglo XXI. Este estudioso, Ewan Stewart, decía que para las mujeres el imperativo de la belleza estaba directamente relacionado con la cuestión de la seguridad laboral. Su supervivencia, de hecho, dependía de su capacidad para mantener a un marido. Los anuncios le recordaban continuamente a las mujeres, o más precisamente, no me acuerdo qué puse ahí, de quién era el salario, pues, o sea, sí, como el rol que tenían que cumplir al interior del hogar, que el salario que venía el marido debía entonces ser cuidado o administrado por ellas, pero ellas a su vez tenían que recibir toda esta carga al interior del hogar. Hay una película muy bacana que se llama Historias Cruzadas, que habla sobre cómo muchas de estas familias de los barrios blancos, de los barrios de los suburbios norteamericanos, de barrios de gente con una solvencia económica grande, compraban la fuerza de trabajo de mujeres negras que eran las que iban a las casas a hacer el aseo, a cuidar a los niños, es decir, a mantener todo en orden en el hogar. Y se mostraba que estas mujeres negras que vivían en las zonas marginales de las ciudades del sur de los Estados Unidos conocían más a los niños y conocían más aquello que acontecía en el propio hogar que la propia familia nuclear, incluso que la propia mujer, que nada más estaba supliendo ahí una imagen de esposa trofeo que era mostrada a la sociedad como un requisito de que se estaba cumpliendo con una serie de ítems para ser una familia digna, una familia loable, una familia de lo que se consideraría, entre comillas, como de bien. Vemos incluso cómo muchos de estos niños, de las mujeres blancas de los Estados Unidos, desarrollaron un apego con sus nanas o sus nodrizas de este mundo, que venían pues de este mundo de las negritudes. Cómo se mostraba en esa película entonces cómo
en esta sociedad norteamericana y también mucho acá, porque aquí también se desarrolló mucho ese tipo de dinámicas, esa idea de mantener como una imagen de familia ideal era imperativa, era de primera necesidad, era cumplir con ese adagio popular de qué dirán mis vecinos, qué dirá la sociedad, qué dirá mi familia. Por eso es que incluso muchas personas se quedaban estancadas en relaciones interpersonales sexoafectivas donde no imperaba el amor, sino ante todo una manera artificial de mostrarse ante la sociedad. Incluso vean que, por ejemplo, en estas tres publicidades que hemos mostrado hasta el momento, solo hay una representación de personas hegemónicamente, o bueno, o dentro de lo que en esa hegemonía cultural se considera como estética, que eran las personas pues de ascendencia anglosajona o blanca, y no hay realmente cabida para mostrar las dinámicas materiales concretas detrás de todo esto. Es decir, no aparece la nana negra, no aparece el trabajador inmigrante latinoamericano que seguramente está laborando en el jardín de estas personas. Es decir, detrás de esa apariencia tan impoluta de una sociedad perfecta, de una sociedad conservadora, subsiste el trabajo mancomunado de hombres y mujeres que sencillamente están invisibilizados. Decía, por ejemplo, el poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht en un poema que se llama Preguntas de un obrero que lee, decía algo así como, ¿y quién estaba pensando, por ejemplo, en los cocineros que iban detrás de Alejandro Magno, o en los trabajadores, en los albañiles que construyeron las grandes pirámides y los monumentos faraónicos, o en los soldados que dieron la vida por el César, o en las personas del mito de la Atlántida que realmente trabajaban y no simplemente en los amos? ¿Quiénes son los que realmente han constituido la realidad? La sexualidad entonces de la mujer, porque aquí estamos hablando ya o adentrándonos en la problemática de cómo se desarrolló la prostitución y por qué esta tiene tantos tentáculos en la sociedad y está tan normalizada, se convirtió en un medio por el cual se supone que tendría que atraer a alguien del sexo opuesto para mantener un estilo de vida. Las mujeres entonces quedaron atrapadas en el doble vínculo de esperar que se vean bien sin ser tratadas como un objeto sexual. Ahí hay un ejercicio propio de la contradicción inherente al sistema. Al mismo tiempo, el sexo aparece como un objeto, algo no relacionado con emociones humanas como el amor y la amistad, un sentido compartido de la alegría de vivir o similares. Es decir, lo que es la maternidad, lo que es la sexualidad femenina, toda quedó relegada al ámbito de la objetualidad. Y pilas, que esto no simplemente fue algo que afectó directamente a las mujeres, sino también a nosotros como hombres o a los que estamos aquí y somos varones. Porque entonces a nosotros se nos propinó esa carga de que tenemos que ser los proveedores y protectores absolutos, y también entonces se nos emasculó o se nos cortó esa posibilidad de poder asumir sentimientos que son totalmente diferentes a la ira o al deseo sexual. Y esto es algo que se ve dentro de las normativas sociales. Entonces a nosotros desde chiquitos se nos dijo como no chille, sea hombre, como usted es el hombre de la casa, y es algo que está detrás de esta concreción de las formas mercantilizadas de la vida. Entonces, esto no solamente afectó directamente a las mujeres, sino también entonces también a nosotros como hombres. De hecho, tanto a hombres como a las mujeres se nos impuso esa carga de que si hombres no manteníamos relaciones sexuales a una edad temprana, entonces éramos catalogados como perdedores, porque esa pulsión, ese deseo o ese goce de compartir con otro se convirtió simplemente en un estándar de estatus social, y a las mujeres se les decía entonces que si
lograban disfrutar de su vida sexual eran consideradas las vagabundas o ese tipo de apelativos que son peyorativos y que son nocivos. Vemos entonces cómo simplemente esto no afecta de una manera unilateral solamente a una fracción de la sociedad, sino que lo hace por igual. Por eso es que me gusta, de hecho, bastante algunas de estas lemas propios de algunas pensadoras que dicen es que nosotras no estamos en contra de los hombres, sino de muchas instituciones al interior de la sociedad que hacen que también muchos hombres sean incapaces de asumir buena parte de su propia realidad subjetiva. Esto es algo absolutamente paradójico. Por ejemplo, yo en algún momento trabajé para mi canal el tema de lo que es el orgasmo y su papel dentro de la evolución de la sociedad y dentro de la evolución de la vida cultural de los seres humanos. Y hay algunas hipótesis bien interesantes que salieron después de muchos estudios. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en la década de los 70, se estableció que solamente el 6% de las mujeres habían alcanzado un orgasmo con una pareja heterosexual. Es decir, seguramente, o bueno, es algo que no tiene la estadística, lo habrán alcanzado solas o con alguna otro tipo de práctica, homosexual o cualquiera de estas cosas. Entonces vean como una sociedad que está altamente sexualizada ni siquiera se preocupa por el placer o el disfrute de una de las partes, sino que se vuelve un ejercicio casi que solitario, solipsista, absurdamente enclaustrado sobre solo una persona, como decir, ya cumplí con una función social que era la de mantener la relación sexual, por así decirlo. Entonces ya se le dice que es el ganador o que es cualquier otra cosa, pero como aquí bien se establece, se descarta la posibilidad de la amistad, del sentido compartido, la alegría de vivir y similares. Esto es en extremo interesante, porque ese mismo estudio, por ejemplo, y algunos otros, alegaron que 3/4 de las esposas de los Estados Unidos estaban insatisfechas sexualmente. Y vean entonces cómo es una sociedad que está inundando con una imagen de sexualización de todas y cada una de las partes, pero que es incapaz del diálogo y del encuentro, porque aquí la cuestión no se trata de satanizar una u otra cosa, sino de llegar a puntos esenciales. Por eso es que Marx argumentaba hace más de una centuria que una sociedad basada en la explotación conduce a la alienación más profunda de los seres humanos, de sus capacidades naturales. La esencia de la teoría de Marx dice que en una sociedad creada por seres humanos aparentemente toma la forma de un poder alienígena, es decir, de un poder extraño, un poder externo sobre ellos. Esto es un reflejo de la contradicción fundamental en la sociedad de clases, que una minoría controla los medios de la vida, pero este control está oculto detrás del funcionamiento aparente impersonal del mercado. La esencia misma de los seres humanos, su trabajo, se compra y vende de acuerdo con las puertas del mercado frente a las cuales nada, absolutamente nada se puede hacer. Este proceso, argumentó Marx, influyó en la totalidad de la vida y de las experiencias humanas, incluida la relación aparentemente más natural de todas, la que existe entre hombres y mujeres. Vemos por acá, esta me encanta, esta publicidad es bien pintoresca, una tabla para planchar. Esto realmente entonces va ajustándose, va acoplándose al ideal o al arquetipo que se tenía de la madre o esposa abnegada. Yo alguna vez leí por allá una carta que uno de estos hijos de algunos de esos matrimonios de la década de los 50, 60, cuando ya entonces estaba en auge esa cuestión de la liberación sexual, le escribió a sus padres. Y entonces el muchacho le decía al papá, como es que yo sé que tú mantienes esa imagen de un padre de familia honrado, pero por detrás vas y te acuestas con la secretaria, y yo sé que dentro del ámbito de tu matrimonio son absolutamente infelices
Por lo tanto, yo me desprendo de tu imaginario anticuado. Le decía él, por ejemplo, en esta sociedad o en este modelo de sociedad realmente hay contradicciones que aparecen ante nuestros ojos y que son ineludibles. Vean esta, por ejemplo, por un lado, el sexo se ha abstraído de las relaciones humanas. Aparece como un objeto que se puede comprar y vender como cualquier otro, así de sencillo. Lo veíamos en la clase pasada, cómo los valores de uso y el trabajo concreto se convierten en trabajo abstracto y en valores de cambio a través del intercambio, es decir, a través de la existencia de una forma de valor social independiente de la voluntad de las personas. Vemos cómo aparece como una abstracción real, es decir, el sexo y la manera en la cual nosotros deseamos toda esa dimensión erótica ya está prefigurada por los agentes del mercado y se nos dice entonces bajo qué parámetros entonces tenemos que desear. Obviamente, a nosotros poseer una base común zoológica, es decir, a nosotros ser animales referenciados a pulsiones elementales, vamos a buscar ciertas características en el sexo opuesto. No obstante, el mercado y las maneras en las cuales se ha mercantilizado la vida exacerban o direccionan este tipo de características. Por ejemplo, hay un video muy famoso que circulaba en redes de cómo era el hombre más guapo en el 1900 y cómo este fue evolucionando a través de las décadas. No es lo mismo, son estándares que mutan y varían con el tiempo, pero que básicamente intentan mostrar cómo el sexo es una mercancía como cualquier otra. Los cuerpos de las mujeres se han vuelto fundamentales por su capacidad de desarrollar relaciones con los hombres, esto es de la naturaleza. No obstante, la opresión de la mujer hace que las relaciones entre hombres y mujeres sigan siendo desiguales. Por otro lado, la creciente independencia de las mujeres como trabajadoras y profesionales ha elevado sus expectativas de poder controlar sus propias vidas y cuerpos. Es decir, a pesar de que son objetualizadas, también ellas desean naturalmente, porque son seres humanos libres y sujetos propensos de libertad, ser respetadas y controlar su propia dimensión corporal. Entonces ahí hay una tensión constante. Entre la década del 60 y el 70, entonces se desarrollaron, por ejemplo, los anticonceptivos, se empezó a consolidar el negocio de la pornografía, pero vemos como incluso el mercado agarró todo ese tipo de prácticas que en apariencia parecían liberadoras y les imprimió su propia característica mercantil. Dice, por ejemplo, esta pensadora Judith Butler, que el cuerpo no es solamente una identidad en sí, no es solamente una materialidad ahí ya dada, no solamente somos un compendio de músculos, tendones, arterias, venas, órganos, etcétera, etcétera, sino que somos una materialidad socializada, una materialidad dramatizada en el tiempo y en la historia. La realidad material es inamovible, existe, claramente persiste y es producto de la evolución, pero es una realidad material que está constantemente socializada. Hay autoras como por ejemplo Sheila Jeffries o Jeffries, no estoy seguro de cómo se pronuncia bien su apellido, que aseguran entonces que la prostitución nace como esa forma de darle, entre comillas, una respuesta o una réplica a esa visión de sociedad en donde existían mujeres para ser amadas y otras simplemente para el descarte y para el consumo. Ella asegura que las industrias nacionales y globales del sexo, en donde están concatenadas todo lo que tiene que ver con la prostitución y la pornografía, aumentan en su volumen y en unos niveles titánicos, tienen una rentabilidad tremenda. Muchos problemas, de hecho, ahora se reconocen como intrínsecamente coaligados a la industria del sexo, como por ejemplo son los daños a la salud física y mental de mujeres y niñas que han sido sometidas a la prostitución. Hay crimen organizado, pero también hay agencias estatales, hay actores legítimos, entre comillas, que están detrás de eso. Hay corrupción estatal detrás de eso, hay trata de personas y
a nivel social hay un ejercicio como la sexualización temprana de las niñas y de los niños. Por favor, no hagan eso, no le pregunten a sus niños de 6 años que si ya tienen noviecito, noviecito. Ellos no, aún no están pues para ese tipo de desarrollo psicoevolutivo, psicosexual. Esa manera en la cual nosotros los introducimos tempranamente a esas dinámicas de sexualización repercuten después en la imagen que ellos puedan tener de sí mismos y de la realidad. En ese contexto es sorprendente que muchas teóricas, muchas investigadoras sobre la prostitución, que incluso se definen así como aquellas que toman la vocería de las mujeres o cuyas preocupaciones principales dicen ser de las mujeres, estén usando cada vez más algunos eufemismos como son, por ejemplo, el lenguaje del mercado, es decir, tratar a las industrias del sexo como si fueran un mercado totalmente convencional, desestimando o desentendiéndose que el medio de trabajo es directamente el cuerpo, no es simplemente como nosotros, por ejemplo, cuando andemos nuestra fuerza laboral, claramente también disponemos de nuestra energía física y psíquica, pero ahí directamente es el cuerpo y es la adecuación del cuerpo a suplir las fantasías de dominio de unas personas. Muchas veces ese vocabulario adquiere un tono sórdido, un tono como de negocio, como de una transacción absolutamente libre, voluntaria y racional, cuando realmente puede ser una transacción que está condicionada por los cimientos materiales de un momento histórico dado. Eso es algo claro. Hay de hecho una cita extensa que les quiero compartir, que la tengo aquí en mi tableta, la tenía para esta clase, en donde se muestra esta realidad, dice, hay otro problema en considerar los servicios sexuales como parte del trabajo reproductivo. Esto podría implicar que proveer acceso sexual a los hombres es una parte de las tareas de la mujer en el hogar, lo que destruiría décadas de trabajo feminista destinado a terminar con la obligación de que las mujeres mantengan relaciones sexuales indeseadas y sin conexión para ellas con el placer. La prostitución puede tercerizar esa parte de las obligaciones femeninas que se dan con el dominio masculino y por las cuales la mujer es despreciada y particularmente maltratada. No es lo mismo que limpiar o cocinar pasteles. Un buen ejemplo de esto es el hecho de que la juventud y la inexperiencia son los aspectos más valorados de una joven a la que se induce a la prostitución. Sus habilidades nunca la hacen tan valiosa como lo es la primera vez que es violada, algo que puede ocurrir a los 10 años, como dicen algunos autores. Las criadas no son más valoradas cuando son niñas y cuando no hacen nada. Es más provechoso ver la prostitución como la tercerización de la subordinación femenina más que como una tercerización de una forma ordinaria de trabajo del área de los servicios desempeñados. Ella incluso trae aquí dos críticas a la posición del sexo como un trabajo convencional con un enfoque individualista, porque asegura entonces que hay diversos aspectos propios de la prostitución que ya van en una vía totalmente diferente a lo que es un trabajo convencional, porque realmente este enfoque de trabajarlo como un simple trabajo en el mundo de los trabajos también desobliga a una crítica social bien fundamentada. Vean, por ejemplo, ahorita con todo este problema entre Rusia y Ucrania, había proxenetas de Alemania y de los Países Bajos que de una manera muy cándida, muy cínica, morbosa y aberrante, le dieron, entre comillas, la bienvenida a las mujeres ucranianas que huían de la guerra. Hay una frase muy sabia que yo la escuchaba a una profesora mía hace años, en donde a ella se le preguntaba, bueno, pero es que hay muchas personas que lo hacen por necesidad, y ella decía, sí, pero ante la necesidad vos tenés que cuadrar las condiciones sociales óptimas para que todo el mundo pueda acceder a un trabajo digno y remunerado y no simplemente meterles perdón, en la imagen gráfica, un falo en sus genitales. Es decir,
El trabajo tiene que ser dignificado y tiene que ser dignificado hasta tal punto de que eso sencillamente no sea pensado. Decía, por ejemplo, Alice Willman, es un estudio muy interesante, ella lo hace con algunas prostitutas en México y en el mundo centroamericano, y dice que las trabajadoras del sexo que están dispuestas a tener relaciones sin protección son compensadas por hacerlo, mientras que aquellas que prefieren usar preservativo ganan menos. Esto puede representar hasta un 79% de las ganancias totales. Estas investigaciones, dicen la autora, no puede mostrar simplemente a las trabajadoras como agentes totalmente racionales que responden a incentivos, sencillamente porque la elección entre la posibilidad de morir por VIH o SIDA o de alimentar y pagar por la escolarización de los niños no ofrece alternativas reales ni califica como un ejercicio de agenciamiento o de decisión. Hay otro enfoque individualista que puede verse, por ejemplo, en trabajos como el de Travis Cohn sobre las mujeres prostituidas en el Hong Kong. Dice él que la determinación de Cohn con respecto a las mujeres como autorrealizadas y poseedoras de decisión propia conduce a un enfoque individualista bastante opuesto a lo que la investigación misma revela en relación con las condiciones de existencia de las mujeres. Cohn adopta el enfoque de moda y define la prostitución como trabajo emocional. El concepto de trabajo emocional desarrollado por Arle Hochschild es muy útil para analizar muchos trabajos realizados por mujeres, tanto el asalariado como el no asalariado, por ejemplo, el trabajo de asistencia en la cabina de un avión. Cuando ese concepto se traslada a la prostitución, donde lo que se le hace tanto al interior como al exterior del cuerpo femenino está en el corazón mismo del trabajo, sugiere cierta reticencia a reconocer los detalles físicos involucrados y requiere una partición entre el cuerpo y la mente. Realmente, entonces, detrás de todo este trabajo que subsiste en torno a la prostitución, hay una manera de desvalorizar infinitamente la condición humana. No hay ahí una economía racional por ningún lado. Esto yo lo puedo hablar con conocimiento de causa porque yo he conocido y he trabajado, digamos, al interior de ámbitos eclesiásticos con personas que vienen del tal OnlyFans y de las webcam y incluso pues de la prostitución más directa. Y a pesar de que muchas digan, no, esto yo lo veo como un escape de las condiciones materiales tan irrisorias a las cuales yo estaba acostumbrada, hay un ejercicio también de ocultar lo que realmente se siente, porque ya básicamente en una confesión privada, cuando se abren con uno, dicen que la humillación y la manera en la cual el maltrato es constante hacen que ellas incluso sientan a su cuerpo como algo totalmente ajeno. Le pasó, por ejemplo, a una conocida que para simular el líquido del semen dentro de unas transmisiones del webcam, le hicieron combinar como una especie de maicena con agua. Y si uno sabe lo más mínimo y básico de química, sabe que esa mezcla es incompatible con los ácidos que están en los genitales porque puede producir hongos o cualquier cantidad de otro tipo de infecciones o afecciones cutáneas. Entonces vemos cómo ahí ni siquiera hay una preocupación real por el trabajo de estas personas. Sheila Jeffries también habla bastante de lo que es la industria pornográfica y los daños irreversibles que subsisten detrás de niñas, adolescentes, hombres y mujeres. Aquí ella pues utiliza un lenguaje bastante explícito para mostrar cómo dentro de la cultura popular y dentro del pensamiento cotidiano de las personas, ese tipo de trabajo se ve como idílicos o como soñados, pero tras esa dramatización del sexo, lo que hay es muchas veces fantasías de dominación, de sujeción, de abuso, en donde no existe ni siquiera un respeto por la integridad física. Recuerdo yo alguna de estas chicas nos comentaba, por ejemplo,
que en algún momento de la transmisión empezó a sufrir de un desgarramiento anal y a pesar de esto se le decía no, usted tiene que continuar. Detrás de la pornografía, detrás de este tipo de plataformas como el webcam y detrás de la prostitución, hay manos muy poderosas de la economía global y de la política internacional. Y eso sencillamente no va a cesar mientras la imagen que nosotros tengamos de la realidad sea la de la objetualización del cuerpo del ser humano. Realmente, desde los años 60 y 70, la única educación sexual a la cual muchos seres humanos han accedido es a la de la pornografía. Antes entonces de mantener un contacto sexual legítimo, válido y directo con cualquier ser humano, un chico o una chica ya han sido expuestas a estas dinámicas de socialización a partir de la pornografía. Entonces vemos cómo la economía política tiene como un objeto de estudio también ese otro tipo de cosas. Uno no lo cree, pero sí. Detrás de esto hay publicidad, detrás de esto hay grandes artistas patrocinando estudios, detrás de esto hay estudios de mercadotecnia, detrás de esto entonces se configura qué es lo que se ve en una pantalla. Es algo similar a lo que han hecho con el cine o con la televisión. Todo esto entonces también nos compete dentro del análisis económico. Yo no podía simplemente dejar pasar el curso diciéndoles, bueno, la mercancía se produce así, esto es el capital social, esto es un capital variable, esto es un capital constante, sin comprender esas cuestiones claras, cotidianas, a las cuales nosotros nos tenemos que atener. Lo otro que es muy, 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 muy presente en nuestras vidas y que también hace parte de el mundo de la economía social es el negocio en torno a las drogas. Yo en la primera clase les conté la anécdota de cuando Ronald Reagan en la década de los 80 inundó los barrios negros de los Estados Unidos con crack, con una doble intención. En primera instancia, criminalizar los barrios de los negros, en donde ya existía una férrea tradición de sindicatos, de reivindicaciones obreras, donde ya había habido personajes tan eminentes como Martin Luther King o Malcolm X, en donde al policía racista se le permitía disparar con saña, sevicia y maldad de buenas a primeras contra cualquier chico de los barrios negros. Y en segunda instancia, también las drogas mantienen al ser humano despistado y no le permiten ver más opciones de la cotidianidad más inmediata. Marx, de hecho, lo trabajó en sus manuscritos económicos y filosóficos cuando decía, muchas veces el obrero nada más ve libertad cuando está totalmente enajenado de sí, salido de sí, con consumo de sustancias, en su tiempo eran los opiáceos, o con consumo de sustancias alcohólicas para adormecer a la mente. Esto yo se los traje de un artículo muy interesante sobre la guerra en contra de las drogas. Esto sirvió para que los gobiernos conservadores, para que la élite política pudiera entonces tener una excusa válida y legítima para poder adentrarse e inmiscuirse de una forma militar y judicial dentro de sitios geográficos que ellos consideraban como ideológicamente peligrosos. La guerra de las drogas también nos tocó a nosotros, por ejemplo, con el Plan Colombia que se adelantó a principios de este siglo, en donde la idea era que Estados Unidos delimitara su soberanía en nuestro territorio nacional. La presencia de bases militares, la presencia de agentes y efectivos del ejército de los Estados Unidos no era una cuestión de seguridad, olvídense, porque realmente Colombia nunca fue más inseguro que en esa época. Y de hecho,
personajes como Noam Chomsky han dicho que la famosa guerra contra las drogas, cuyo propósito se supone era desincentivar el consumo de drogas, realmente lo que terminó haciendo fue lo contrario, fue una excusa para también los grupos de poder económico poder adueñarse de predios y de territorios que de lo contrario serían inasequibles para ellos. Esto lo trabaja, por ejemplo, una autora llamada Jasmine Christoph en un texto que se intitula en castellano algo así como Paramilitarismo y Capital, en donde asegura que los grupos al margen de la ley, armados por el Estado y por las grandes multinacionales, expoliaban a los campesinos de sus predios para que entonces empresas como Chiquita Brand, que eran las del banano y todo eso, o los poseedores de la tierra de Fedegan, pudiesen hacerse de las tierras efectivas para el desarrollo de sus actividades productivas. Hay un estudio también interesantísimo que yo leí en estos días sobre la relación entre los talibanes y las FARC, en donde se mostraba cómo muchos de estos grupos insurgentes también se nutrieron de todo este ámbito de la compra y venta de sustancias y cómo ellos también terminaron haciéndole juego, armando un fortín ideológico para los grupos que supuestamente estaban intentando repeler. Es decir, porque existen las FARC y porque las FARC se dedicaron a una actividad de narcotráfico, entonces también existió un discurso de seguridad democrática que lo que hizo también fue exterminar con parte de la población civil y mostrar supuestamente a un Estado fuerte, a un Estado eficiente y a un Estado seguro. Entonces lo que muestra ese artículo fue que les terminaron haciendo el juego tanto a los grupos de poder político como a los grupos de poder económico. Muchos de estos zares que iban en detrimento de la droga ignoraron completamente que debajo de sus narices, es decir, en los cuerpos de policía, dentro de las políticas locales, regionales, nacionales e internacionales, había personas que se lucraban infinitamente con el tráfico de drogas. Había personas que realmente entonces desde el policía, por ejemplo, que pide su cuota para dejar pasar un cargamento, para hacerse el de la vista gorda, hasta el político que con los contratos estatales hace factible el lavado de activos, hay todo un organigrama, hay toda una estructura de poder. Esto lo vemos en los clanes de los grandes políticos que hay en Colombia. Yo, por ejemplo, les voy a pasar un video en donde los digo con nombre propio porque todos tienen su proceso en la fiscalía y por algo es. Y por algo es. La guerra contra las drogas es muy irónica, es sumamente irónica. Durante mucho tiempo, la droga fue algo de una comercialización convencional. La Coca-Cola, por ejemplo, ustedes saben, de hecho al principio era una bebida alicorada que también poseía cocaína. Sabemos, por ejemplo, que médicos como Sigmund Freud recetaban a sus pacientes que se echaran un par de líneas para ver los avances médicos detrás de eso. El consumo de los opiáceos también era algo totalmente regular y la marihuana hasta la década del 50 y los 60, con la presidencia de Nixon en los Estados Unidos, era de un consumo muy convencional y muy habitual. Aquí hay, por ejemplo, este ejemplo, entonces ya se produjo esta ley Harrison federal en los Estados Unidos en el 14, en donde se penalizaba la posesión de la cocaína y eso fue alimentando la agitación social y las ansiedades económicas de este periodo tumultuoso. ¿De qué manera? Entonces, ya los grupos conservadores intentaban defender a la sociedad, pero lo que hacían era mantener los intereses de clase de ellos mismos. Nunca les interesó ese asunto de la salud pública, jamás les ha interesado. Es que olvídense, yo por ejemplo he trabajado con chicos de colegios de aquí muy prestantes de Medellín y ellos consumen drogas también muy prestantes y sinceramente a nadie, salvo a las familias, les interesa eso. En cambio, cuando la idea es criminalizar a una parte de la población
eh, que históricamente ha estado relegada o subyugada, el asunto de la salud pública parece ser de algo de conveniencia general. Entonces, vean cómo en esta clase nosotros hemos visto de qué manera aquellas actividades que son bajo cuerda, que existen, que todos sabemos que existen, que todos en algún momento conocíamos quién vendía y quién compraba, nutren las dinámicas de la economía global, las nutren y de cierta manera las sostienen. Y de cierta manera hay personas que se presentan como salvaguardadoras de la moral que anhelan que esto nunca se acabara y que siguiera lo mismo. En algún momento yo, por ejemplo, le expresaba yo a uno de mis profesores de colegio, porque a mí me interesa mucho la educación de la juventud, de la básica, la media y la secundaria. Le expresaba yo que cuando nosotros estábamos en el colegio hace 10 15 años, el problema más acuciante de ese momento era el consumo de la marihuana y era algo difícil de afrontar por los maestros en ese momento. Y ahora me dice él, el que consume marihuana, de hecho, ya es el más inofensivo en colegios en donde hay pequeñas redes de tráfico de otros estupefacientes con unas características más, digamos, difíciles de sobrellevar. Entonces vemos como una sociedad alienante construye personas alienadas que ven en ese tipo de elementos algo con lo cual huir. De la misma manera también opera la pornografía, de la misma manera también opera todo este negocio de la webcam y todo eso. Me decía, por ejemplo, una de estas personas dedicadas a este mundo de webcam, que muchos de sus clientes en algún momento ni siquiera deseaban como verlas haciendo actividades sexuales, sino que les contasen de su día a día. Entonces les transferían un dinero, les decían andate para un Juan Valdez o para un Starbucks, comprate un café de mi cuenta y hace de cuenta como que estamos en una cita. O sea, imagínate el grado de soledad al cual esas condiciones estructurales han sometido a las personas que son capaces de pagar por ese tipo de servicios. Y existen. Eh, y realmente quienes se lucran de esto lo hacen de una manera casi que neta. No pagan un solo impuesto, incluso la dan activos. Una, es un ejercicio de análisis económico que compete a unas dinámicas muy complejas y de hecho que están hasta bastante bien estructuradas. Yo quisiera saber ustedes qué piensan de esto, de su experiencia, cómo lo perciben, qué de pronto palabras tienen para poder comprender ese tipo de situaciones. A ver, démosle compartir pantalla. Ya de compartir. O de pronto ustedes cómo han visto cómo se desarrollan este tipo de cosas, son dinámicas de la vida económica muy interesantes. En algún momento creo que no, han estado en contacto con todos nosotros. Profe, ¿me repite la pregunta, por favor?
De pronto, ¿ustedes qué piensan en torno, pues, como a estas actividades económicas que no son convencionales, pero que han estado en contacto con todos nosotros? Porque es claro, pues nosotros más en esta realidad colombiana no somos como ajenos a ello. Pues, por ejemplo, digamos acá, al ladito de mi casa ya se presenta un problema de, de venta de drogas, pero ya no es como antes tan soterrado, sino que es directa. Es algo que uno ve y eso pues mueve los hilos de la economía. Entonces no sé ustedes de pronto qué piensan o cómo lo habrán vivido en su realidad inmediata. Profesor, que yo voy a argumentar que, bueno, este tipo de maneras, pues, de hacer dinero, pues, bueno, a las personas que lo hacen, pues, les deja un buen margen de ganancia. ¿Por qué? Porque, bueno, en la actualidad, pues, hay que ser realista, el morbo vende en la actualidad. Por eso hay demasiados, pues, chicas que tienen OnlyFans, que hacen webcam y que venden fotos por medio de las redes sociales. ¿Por qué? Porque están moviendo ese tipo de contenido que genera morbo. Y más todavía ese tipo de contenido le atrae mucho a la gente que es, bueno, de un cierto rango de edad, que unos 35 a 60 años más o menos, o más de esa edad. Pero con respecto al narcotráfico, profe, no sé quién fue que me mencionó eso o si lo leí en alguna parte, es que, bueno, gran parte del dinero del gobierno se está sacado del narcotráfico, pues de todo lo que incautan. Si no me equivoco, me parece que fue algo así que leí en una publicación, que gran parte del dinero del Estado es parte del narcotráfico, de las cosas que quitan, de las caletas que incautan, todo eso. Sí, es verdad, realmente es cierto eso que tú leíste por ahí. Gran parte del dinero que posee el Estado sí comprende ese tipo de cuestiones. Es decir, vemos que la actividad económica no es tan estrictamente racional como se nos plantea en teoría en el libro, sino que detrás de sí sobreviven unas dinámicas que son sórdidas, que son oscuras. Y como tú bien dices, mira que la sociedad se ha acostumbrado a vender ese tipo de cosas en torno al morbo, en torno a la sexualización. Es algo que se volvió muy habitual, realmente es muy habitual porque uno ya pasa por las redes sociales y ve que ya no es algo como tan soterrado, tan oculto, sino que directamente te aparece a vos como una publicidad o cualquiera de las cosas. Pero sí, tenés razón. Y otra cosa también que he visto acerca de las chicas que tienen este tipo de contenido OnlyFans y todo eso, es que eso genera un tipo de reacción en ciertos hombres, bueno, podría decirse que se lo podemos llamar sin, que si la mujer no les presta atención a sus insinuaciones, por así decirlo, tienden a ser peligrosos este tipo de hombres. Por eso es bueno y malo en cierta parte este tipo de contenido. Un momento, por favor. Bueno, como decía, profe, en cierta parte este contenido es malo ya que incita a muchos hombres a ser violentos cuando sus insinuaciones no son aceptadas, por así decirlo. Y eso lo he visto mucho últimamente. Incluso incita a muchos hombres a ser atrevidos, por así decirlo. Ayer me vi una publicación de una chica que iba caminando en la calle y que un hombre le agarró la nalga sin ella conocer al hombre y como ella se enojó y le reclamó, el tipo fue violento con ella. Entonces, este tipo de contenidos son buenos porque, bueno, a las personas que lo están haciendo les genera ingresos. Obviamente todo el mundo quiere tener dinero, pero malo porque está incitando a muchas personas a ser violentas, tanto hombres como mujeres. Sí, es verdad, hermano, porque mira que se presentan entonces como, yo puedo disponer de este cuerpo como yo quiera. Por aquí veo que el Kim tiene la mano levantada, ¿cierto? El que nos quieres compartir algo. Sí, señor. Cuéntanos, Ok. porfa. Bueno, algo que quiero aumentarle a lo que es el compañero, a lo que es el compañero Christian Steven.
con respecto a que el morbo vende, eso la verdad no es nada nuevo. Se ha visto en diferentes ámbitos y es normal que a veces eso se dé porque el humano es curioso por naturaleza y de cierta forma ese tipo de cosas son como que más lo atraen o más le generan intriga. Últimamente se ha visto mucho por las redes sociales, es que tengo el video, tengo X cosa, tengo aquí algo X persona y personas que ni siquiera se conocen solamente por el hecho de tener dicho contenido, se escriben o se comunican o hacen, bueno, o entran a diferentes páginas para obtener aquello material, pero a veces se trata de otras cosas que podría decirse que objetivamente son más importantes o deberían ser más importantes, como que no se esmeran tanto por el hecho de tenerlo o como por retenerlo en su mente. Uy, sí, el que mira que con lo que vos decís, yo me pongo a pensar, pues nosotros hace 20 años y todo eso, que nos íbamos a imaginar que el internet y todo eso iba como a transfigurar de esa manera. Pues porque yo me acuerdo que anteriormente uno incluso tenía el control parental en el computador y eso, y uno nada más se podía meter a la enciclopedia a hacer las tareas o lo que sea. Y mira que ya como decís, es algo de difusión masiva. Nosotros, por ejemplo, en un colegio acá tuvimos un inconveniente grandísimo porque una de estas chicas le vendió a un compañerito un video pues de ella masturbándose los genitales, ¿cierto? Y el compañerito entonces como ya, digamos pues, se creía poseedor pues del material que había adquirido, lo difundió a más no poder dentro de los estudiantes del colegio, una cosa que repercutió incluso hasta el ámbito legal, porque eso ya cuenta como una pornografía infantil, pues dentro de la tipificación del delito. Vean entonces cómo todo el ámbito de relaciones interpersonales pasa a través de ese tipo de elementos y vemos que incluso hay muchas personas que en la relación de tú a tú son incapaces de mantener una sinceridad porque están esperando algo de la otra persona, como, digamos en palabras vulgares o veces, ¿cuándo será que me lo suelta? ¿O cuándo será que se le puede hacer la vuelta? Pues como hablan, digamos, con el argot popular. Y la manera de identificarse mmm, sanamente en una relación interpersonal ya no existe. Pues, o sea, obviamente el sexo no se puede satanizar, las relaciones sexoafectivas no se pueden satanizar. Yo lo que considero es que se tendrían que vivenciar de una manera más genuina, no solamente como una transacción. Vean, por ejemplo, no nos vayamos lejos hasta los extremos de las personas que venden el contenido, sino que ya también existen estas citas express, entre comillas, que se dan con el Tinder o con esas aplicaciones de las citas, que no son otra cosa que intentar mercantilizar un ámbito de la experiencia humana. O sea, muy bacano y genial si vos encontraste pues el amor de tu vida por ahí, pero en términos generales es como que las personas ya se ven tan incapacitadas para relacionarse como se hacía convencionalmente en tiempos pretéritos de un encuentro con el otro, sino que ya hay como una codificación a través de un lenguaje ya preestablecido para acercarse al otro. Eso lo trae mucho un filósofo coreano que llama Byung-Chul Han con un texto que llama La agonía del Eros. Han dice que el Eros en la edad contemporánea ha muerto porque ya todo está, por así decirlo, exhibido de una manera directa. Entonces ese juego del erótico que es ocultar y mostrar, que es el misterio, sencillamente no sea porque en esta sociedad la transparencia, que es otro concepto que él maneja, todo está exhibido, pero no exhibido de una manera real, sino exhibido de acuerdo a cómo yo entonces puedo causar algo dentro de mi interlocutor, cómo puedo causar, digamos, una mirada de atención. Hay personas entonces que parece que nada más logran cierta atención por ahí, pero es porque la sociedad dictaminaba que vos vales como ser humano
porque tengas unos likes o porque tengas unos contactos en el Tinder o en la red de las citas o qué sé yo. Cristian, veo que tienes la mano levantada. ¿Quisieras compartir algo? Sí, profe. Eso quisiera compartir algo referente a lo de las aplicaciones de citas. He leído algunos estudios sobre estas aplicaciones y bueno, para nadie es un secreto que en este tipo de aplicaciones siempre hay suplantaciones de edad. Por lo tanto, estas aplicaciones siempre van a tener un pequeño margen de riesgo, ya que muchas veces los perfiles que aparecen ahí no son realmente verdaderos. Y también esto genera frustración para algunas personas, ya que, por no decir el 100% de las mujeres que están en estas aplicaciones, hacen match, por así decirlo, con el 20% de los hombres. Por lo tanto, un 80% de los hombres queda por fuera y esto genera frustración en este tipo de casos. Por eso estas aplicaciones no se usan mucho, ya que como el 20% de los hombres que puede decirse que son pudientes, por así decirlo, muestran sus riquezas, entonces gran parte de las mujeres se interesan más por ello, por así decirlo. Y entonces lo que sucede es que este tipo de hombres creen perfiles falsos con, pues mostrando falsas cosas y así sucesivamente para llegar a las citas con las mujeres. Y si estos hombres tienen malos valores, pueden llegar a hacer cosas demasiado malas, ya sea secuestrar, trata de blanca, robo de órganos, etcétera. Las posibilidades de que puedan hacer algo son muchísimas. Me parece muy interesante esa estadística que nos traes sobre esa proporción, porque entonces muestra que realmente, como nosotros vimos ahorita, como todo se transforma en mercancía, entonces hay una necesidad de aparentar, de transformar mi propia vida en una mercancía. Y mira, Cristian, que no está para nada alejado de la realidad lo que tú comentas, porque yo en algún momento también leí dentro de estos programas, dentro de estas páginas de noticieros, de la farándula y todos esos noticieros rosas, que entonces decían con un título así todo despampanante, cómo lograr tu perfil perfecto en el Tinder. Entonces dice que no, tenés que mostrar una foto viajando, una foto haciendo una actividad, una foto en un restaurante. Es decir, es el epítome, es el pináculo de la artificialidad en las relaciones interpersonales. Y eso ya, pues obviamente es actividad económica legal, porque de hecho tengo entendido yo que ese tipo de aplicaciones a vos incluso te dan la posibilidad de pagar para que tu perfil sea más mostrado, no sé qué pues. Eso que tú señalas me parece de hecho muy diciente, porque se concatena con lo que ya hemos venido viendo en la clase, es que economía no solamente compete a cómo yo intercambio trabajo y mercancía, sino también a cómo yo constantemente estoy relacionándome conmigo mismo y con la sociedad. Es decir, voy a has mostrado un punto álgido que es en donde el ser humano se ve imposibilitado para mostrarse tal cual es y tiene que formar todo un drama, toda una escenificación, todo un performance en torno a ello. Y de hecho, pues yo que veo pues por ahí los memes que cuelgan las personas y todo eso, se ríen de los perfiles de otras personas porque dicen, ah, es que este perfil es de una gente de cierto estrato económico, o se ríen por su descripción, o se ríen por su color de piel, o se ríen por su apariencia, pues negando como totalmente la humanidad detrás de la persona, detrás del perfil. Muy bravo eso, muy bravo, muy tenaz. Bueno, si no hay nada más por compartir el día de hoy, yo de una manera muy sincera les agradezco toda la atención prestada a lo largo de estas sesiones de clase. He aprendido a valorar bastante los aportes de cada uno. Han sido aportes muy buenos que de tú a tú han nutrido este ejercicio del curso. Saben, hay que entonces con el contacto mío que es el correo institucional. En cualquier momento entonces me pueden escribir si desean alguna bibliografía, si quisieran hablar sobre algún tema.
si quisieran ahondar sobre algo totalmente a la orden. De verdad que me gustó bastante leer sus trabajos. Ahorita pues entre hoy y mañana me pondré a calificar esa última entrega. Han sido pues unas obras de una calidad superlativa. Es muy bueno leer sus opiniones, escuchar sus opiniones en la clase. Realmente han sido un grupo excelente y yo les deseo éxitos en su vida profesional, les mando muchas bendiciones, que Dios siempre los ampare, que Dios siempre los cubra, que puedan lograr aquello que anhelan. Yo sé que aquí va a salir un gran grupo de profesionales y ojalá pues la vida nos vuelva a juntar, muy seguramente hasta de pronto en algún otro curso en el futuro. Entonces, yo les deseo una muy feliz noche, espero que sus materias estén terminando de la manera más idónea posible, que el Señor los bendiga a ustedes y a sus familias y a sus seres queridos. Y bueno, hasta la próxima. Igualmente, profe, muchas gracias. Profe, muchísimas gracias por todo. Esté muy bien, profe. Gracias por Ya. su tiempo. Listo, mi profe, muchas gracias por todo. Listo, profe, muchas gracias. La única vez que habla. Te pasa, Sergio, te pasa.